Buenas a todos, soy John Frederico Quesada, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico. A continuación les hablaré sobre redes neuronales en una presentación en formato pechacucha del curso de Inteligencia Artificial séptimo semestre del docente Esteban Andrés Díaz. En el campo de la inteligencia artificial, las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares. Con la mejora de la tecnología, se usa de manera constante, ya que ha sido la causante de muchos avances tecnológicos, y quizá lo más espectacular que ha logrado hasta ahora es haber enviado el robot explorador más sofisticado al espacio, Perseverance. Las redes neuronales son una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente en el caso de una red neuronal. A cada una de estas partes se le denomina neurona. Las neuronas están compuestas de dendritas, el soma y el axón. Las dendritas se encargan de captar los impulsos nerviosos que emiten otras neuronas. Estos impulsos se procesan en el soma y se transmiten a través del axón, que emite un impulso nervioso hacia las neuronas contiguas. Redes neuronales monocapas. En las redes monocapa se establecen conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye la red. En las redes monocapa se utilizan típicamente en tareas relacionadas en lo que se conoce como la autoasociación, por ejemplo, para regenerar informaciones de entrada que se presentan a la red incompletas o distorsionadas. Redes neuronales multicapa. En el caso de las redes multicapas, sus unidades se clasifican en tres tipos. Están las capas de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. Las capas de entrada son las que reciben el patrón de entrada directamente. Las capas ocultas no reciben entrada directamente y no poseen realimentación directa. Y las capas de salida son las que entregan el resultado a la red. Las redes multicapas son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en varios niveles o capas. En estos casos, una forma para distinguir la capa a la que pertenece una neurona consistiría en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de entrada de otra capa anterior, más cercana a la entrada de la red, y envían las señales de salida a una capa posterior, más cercana a la salida de la red. A estas conexiones se les denomina conexiones hacia adelante o feedward. Sin embargo, existe la posibilidad de conectar las salidas de las neuronas de capas posteriores a las entradas de las capas anteriores. A todas estas conexiones se les denomina conexiones hacia atrás o feedback. Operación de una red neuronal. Las redes neuronales operan en dos fases: aprendizaje y evocación o recuerdo. El aprendizaje es el proceso en el cual se adaptan o modifican los pesos de las conexiones en respuesta a un estímulo que ha sido presentado en sus entradas y opcionalmente a su salida. El estímulo presentado a la salida corresponde a la salida deseada para una determinada entrada. Esta salida deseada debe ser entregada por un instructor. En tal caso se habla de un aprendizaje supervisado o entrenamiento supervisado. La evocación o recuerdo se refiere a cómo la red procesa los estímulos presentados en sus entradas y genera una respuesta en su salida. A menudo la evocación o recuerdo es una parte del aprendizaje. Esto sucede cuando la salida deseada debe ser comparada con la salida actual de la red para originar la señal de error. Entrenamiento de una red neuronal. El entrenamiento de una red es todo proceso de aprendizaje que realiza una red neuronal. Su objetivo es lograr que la aplicación de un conjunto de entradas produzca el conjunto de salidas deseadas o uno al menos consistente. Dicho entrenamiento se realiza aplicando secuencialmente vectores de entrada, patrones de entrenamiento, a la vez que se ajustan los pesos de la red de acuerdo a un procedimiento predeterminado. Cada modelo define su procedimiento, los cuales convergen gradualmente a valores tales que cada vector de entrada produce el vector de salida deseado.
En cuanto a los tipos de aprendizaje, existen dos tipos: el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento consisten de pares de objetos, normalmente son vectores. Una componente del par son los datos de entrada y el otro los resultados deseados. Aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado ocurre cuando la red es provista solo de los valores de entrada y la red ajusta la fuerza de interconexión basada solamente en los valores de la entrada y la salida de la red en progresión. En otras palabras, el proceso de entrenamiento extrae las propiedades estadísticas del conjunto de entrenamiento y agrupa vectores familiares en clases. El estudio de las redes neuronales es de gran importancia dentro de la inteligencia artificial, ya que nos permite conocer cómo se da el comportamiento de los seres humanos. Las redes neuronales artificiales se componen por neuronas interconectadas y en la actualidad las redes neuronales son muy utilizadas para problemas de clasificación y reconocimiento de patrones de voz. Es por eso que debemos tener conocimiento de las nuevas tecnologías y dónde se podría aplicar una red neuronal artificial. Gracias.